Capítulo 7. La guerra invisible. Este capítulo discute varios libros que comentan la manipulación de la sociedad humana por organismos no vistos, como una compleja guerra invisible entre fuerzas opuestas, comenzando con los trabajos de Robert Anton Wilson. En mi opinión, sus ideas más útiles están en The Illuminatus Trilogy, una trilogía escrita en colaboración con Robert Sea y publicada en 1975. En la superficie, los tres libros son una vanguardista alegría política que utiliza el concepto de los Illuminati y teorías de la conspiración en general, como medio para comunicar las ideas del autor acerca de la libertad y el totalitarismo. El contenido político de la trilogía la ha convertido en un clásico del moderno movimiento libertariano, pero el material sobre conspiraciones también merece ser tomado en serio. Wilson fue originalmente entrenado como historiador, e hizo años de serias pero esporádicas investigaciones sobre los Illuminati y tópicos relacionados, solamente para satisfacer su propia curiosidad, a modo que la trilogía contiene suficiente información como para llenar varios libros de no ficción de tamaño promedio. Sin embargo, puesto que las especulaciones de conspiración están incrustadas en un trabajo de ficción que depende de pesada ironía y mórbido humor en la mayor parte de su encanto, es imposible para el lector decir cuándo es que Wilson está siendo serio y cuándo está él escribiendo temas de vacío valor de choque. En Detonador Cósmico, Cosmic Trigger, 1977, Wilson explica cómo y por qué fue escrita la trilogía de los Illuminatus, y afirma que él mismo no estaba completamente consciente cuando él estaba seriamente especulando y cuando estaba solamente grabando ideas salvajes. El libro también explica que él estaba experimentando con drogas psicodélicas y con una variedad de serias prácticas ocultas, magia sexual, varias formas de meditación y ritual, etc. Mientras él estaba escribiendo Illuminatus. Puesto que estas prácticas desarrollan los poderes psíquicos, él pudiera haber recibido más de sus ideas y conclusiones por medio de la telepatía de lo que alguna vez ha admitido o se ha dado cuenta conscientemente. Las especulaciones básicas de Wilson acerca de las agencias responsables para la manipulación de la historia humana a través de las edades son similares a aquellas avanzadas por Saber, que él y Vallée, pero puesto que él está escribiendo ficción, no está forzado a mantenerlas internamente consistentes. Muchos diversos caracteres en los tres libros descubren la verdad acerca de los Illuminati, y la versión de cada persona de esto contradice completamente a todas las demás. Algunas de estas explicaciones sobre la naturaleza de los Illuminati son familiares a los lectores de otros libros sobre conspiración y sobre fenómenos inexplicables, otros son más salvajes que alguna otra cosa jamás presentada como hecho o seria especulación. Wilson postula que el Yogor, el nombre es del libro Mito Cthulhu de Lovecraft, son la fuente de los conocimientos y el poder utilizado para manipular a la sociedad humana y reprogramar las mentes individuales a través de la historia. Como en Lovecraft, estos son seres sombríos que usualmente permanecen en el fondo en otra dimensión, y la mayor parte de las conspiraciones terrenales son el trabajo de humanos que han aprendido algo de su conocimiento de segunda mano. Uno de los caracteres de Wilson describe el proceso que transforma a una persona en un Illuminatus. Es posible para los seres humanos, dados los métodos correctos, que se traduzcan en obras de enrejado de energía pura que será más o menos permanente. El proceso es llamado iluminación trascendental. Los sacrificios humanos en masa es el método más confiable de alcanzar la iluminación trascendental. Wilson se estaba refiriendo a este pasaje cuando dijo en Cosmic Trigger, Detonador Cósmico. Yo ya me había incorporado en una variación Illuminatus en el mito Lovecraft en el cual el culto a Cthulhu o alguna otra sociedad secreta era ayudar a los esquemas de los alienígenas hostiles. Yo había atribuido este tema a los Illuminati como una especie de cacerola muerta colocada allí y se reía muchísimo solo de pensar que algunos ingenuos lectores serían lo suficientemente tontos como para creerlo. Sin embargo, luego prosigue a explicar que el hecho de trabajar con Jacques Vallée, otros investigadores de fenómenos inexplicables y varios ocultistas lo habían hecho pensar que quizás la idea de entera no era, después de todo, tan ridículo. Detonador Cósmico también contiene una cita de una conversación que tuvo Wilson en 1974 con Grady Murty, un ocultista que Aleister Crowley había designado como uno de sus sucesores escogidos. Murty, quien ha leído mucho del conocimiento secreto de Otto y la Orden del Amanecer Dorado, había dicho: «Te digo lo que pienso. Hay una guerra en el cielo. Las inteligencias superiores, quienquiera que fueran, no están todas jugando en el mismo equipo. Algunas de ellas están tratando de estimular nuestra evolución hacia niveles superiores, y otras de ellas quieren mantenernos atrapados justo donde estamos.
Uno de los caracteres en Illuminatus también describe una conexión entre conspiraciones y organización organizada. Debo decirle ahora que su Dios es una manifestación de algún Yogor. Así es como comenzó la religión, y ahora sus sirvientes en el culto de la señal amarilla lo continúan. Todas esas experiencias vinieron del Yogor para esclavizarnos. Revelaciones, visiones, trances y milagros, todo ello es una trampa. Cada líder religioso en la historia humana ha sido miembro del culto de la seña amarilla y todos sus esfuerzos están dedicados al engaño, la farsa y a esclavizarnos al resto de nosotros. Otro tema principal en el detonador cósmico, Cosmic Trigger, es la implicación de Wilson con el misterio sirio, el cual mucha gente ahora cree que representa evidencia impresionante que los viajeros especiales de una estrella visitaron la Tierra en el tiempo de los faraones. Puesto que presentaré una explicación alternativa para esta evidencia en la parte 2, no entraré en los detalles presentados en el libro, The Sirius Mystery, El misterio sirio, 1979. Lo que es importante para mis propósitos aquí es que Robert Anton Wilson y un número de otra gente comenzaron conscientemente a recibir mensajes telepáticos relativos a Sirio años antes de que fuera escrito el libro de Temple. En 1973, Wilson recibió un corte pero extremadamente vívido mensaje telepático que decía simplemente, Sirio es muy importante. Casi simultáneamente, Timothy Leary, quien estaba en prisión para ese tiempo, recibió una larga serie de comunicaciones telepáticas que también pretendían ser de extraterrestres. Leary los llamó transmisiones de semillas estelares, y los hizo publicar casi inmediatamente en Terra 2, 1973. Terra 2 parecía contener una seria tentativa por parte de alguna organización desconocida, para comunicar conocimiento espiritual y científico muy avanzado, pero yo fallé completamente en entender la mayor parte de él. Concluí que el libro pudiera muy bien haber contenido mensajes de una civilización extraterrestre avanzada, pero de ser así, no eran para mí lo suficientemente claros, o para la mayor parte de la gente de la Tierra, como para ser comprendidos. Yo sé ahora que el mismo grupo general de espíritus extraterrestres que me dictaron el material para Heck, Guerra en el Cielo, 10 años más tarde, habían enviado previamente las transmisiones de semillas estelares a Leary. Y el mensaje de Wilson acerca de Sirio tenía el mismo origen. Y algunos de los libros de Honkai Lily también contienen material canalizado de la misma fuente. Centro del Ciclón, 1972. La programación y la metaprogramación de la biocomputadora humana y el científico, una novela autobiográfica, The Programming and Metaprogramming of the Human Biocomputer, and the Scientist, a Novel Autobiography, 1978. Los espíritus mismos explicarán más de esto en la segunda parte. Otra teoría de la conspiración que me ayudó a mí a hacer el avance es descrita en Holy Blood, Holy Grail, Sangre Sagrada, Santo Grial, 1982, por Michael Boy Hent, Richard Leib, y Henry Lincoln. La premisa básica del libro es que los caballeros templarios medievales poseían conocimiento de que Jesús estuvo casado con María Magdalena, que él dejó descendientes, quienes se casaron con varias familias reales europeas, y que este santo linaje puede ser rastreado hasta el día de hoy. Yo ya estaba familiarizado con esta leyenda, porque ha sido parte de la doctrina secreta de los gnósticos y otros grupos cristianos fragmentados durante muchos siglos, y hay numerosas referencias a ello en la literatura oculta, pero el tema nunca me ha interesado, hasta que los autores de Sangre Sagrada, Santo Grial lo analizaron seriamente como una teoría de la conspiración. Ellos me hicieron darme cuenta que hay más a la historia que solamente otro mito religioso. La leyenda misma pudiera o no estar basada en los hechos, pero las conspiraciones que ha generado parecen ser reales e importantes. El libro rastrea la historia de una sociedad secreta llamada el Priorato de Sion de los tiempos medievales hasta el presente, observando su influencia en las logias templarias, en las masónicas del siglo XVII, y en la evolución de la sociedad occidental en general. El libro documenta muy bien la existencia del priorato, pero ni siquiera hace ninguna tentativa de presentar evidencia para comprobar la validez de las premisas básicas de que Jesús dejó descendientes. Los autores están más preocupados con la naturaleza del priorato y su influencia sobre los acontecimientos históricos. Y esta es la razón por la cual el libro era importante ayudando a prepararme para el avance, me ayudó a adquirir un profundo conocimiento de la manera en que el Colegio Invisible ha trabajado para manipular el curso de la historia occidental. Los autores de Sangre Sagrada, Santo Grial estaban más preocupados con los miembros del Priorato de Sion que con los que William Burroughs llamaría agentes conscientes.
Ellos pudieran o no haber creído que su conocimiento secreto acerca de los descendientes de Jesús era verdad, pero estaban completamente conscientes del poder político que les daba sobre una civilización que aceptaba el derecho divino de los reyes. Sin embargo, mi propia reacción a la historia fue analizarla a niveles profundos, tratando de encontrar una conspiración detrás del priorato de la cual sus miembros no estuviesen conscientes. Aquí hay algunas de mis especulaciones. ¿Qué hay si la historia acerca de los descendientes de Jesús fue simplemente una historia de encubrimiento para mantener a la gente seriamente en busca de un secreto aún más importante? Quizás el priorato poseía algunos de los documentos Q, los textos perdidos, los cuales muchos eruditos bíblicos piensan que varios libros del Nuevo Testamento fueron copiados de ellos. Quizás estos han sido mantenidos escondidos por una sociedad secreta, porque sus cuentas de los orígenes de la cristiandad eran muy diferentes de los que ahora eran aceptados por cristianos. Por ejemplo, ¿cuál sería el impacto en la cristiandad moderna si nos enteráramos que dicen explícitamente que Jesús jamás afirmó ser el Hijo unigénito de Dios, sino que simplemente un profeta humano? Incluso si los templarios no desterraron las copias reales de los documentos Q en Jerusalén, es probable que hablaron con eruditos judíos e islámicos y averiguaron que ciertos textos talmúdicos escritos en los siglos de la era cristiana niegan la divinidad de Jesús. Esto pudiera haberles dado la idea de falsificar antiguos documentos probando la afirmación gnóstica de que Jesús dejó descendientes y negando principios fundamentales del cristianismo. Tales documentos, reales o falsos, le habrían dado al priorato de Sion una potente arma de manipulación política. Ellos podrían haberse posicionado como hacedores de reyes, afirmando tener pruebas de que ciertos gobernantes eran de descendencia divina, pero también tendrían un arma más potente que esa para utilizarla en contra de los reyes y la Iglesia por igual, el potencial de desmontar el cristianismo y sumir en el caos a toda la sociedad occidental. Pensando acerca de esto me recordó que en los 15 años antes de ser publicada el libro Sangre Sagrada, Santo Grial, docenas de novelas fueron escritas sobre el tema general desde descubrimiento de los documentos Q y su uso político por conspiraciones. La obra de Wallace, La Palabra, The Word, es la mejor conocida de todas. Habría, el Colegio Invisible, motivado todos esos libros, enviando mensajes telepáticos sobre este tema. Si lo habría hecho, no los recibí, lo cual es entendible porque tenía muy poco interés en el tema hasta que leí Sangre Sagrada, Santo Grial. Me enteré cuando hice mi avance, que esta línea de conjeturas iba por buen camino, pero no fue lo suficientemente lejos. El gran secreto del medieval priorato de Sion, el cual fue pasado a través de los templarios hasta los masones y rosacruces del siglo XVIII, era una teoría cosmológica similar a la presentada en la parte 2. Yo describo esta información en términos sacados de la física y la psicología moderna, etc., que no existían en ese entonces. La versión del priorato fue indudablemente fraseada en palabras y analogías muy diferentes, sacadas del misticismo religioso y oculto, pero muchos de los hechos esenciales fueron probablemente los mismos. Esta es la razón por la cual un número de libros ocultos afirman: el gran secreto revela la verdadera naturaleza de los dioses y los hombres y la relación entre ambos. Sangre Sagrada, Santo Grial fue solamente uno de muchos libros que me ayudaron a levantar mi conciencia hasta el punto donde yo pude hacer un avance. Un número de libros recientes de ficción especulativa fueron también útiles. Entre los mejores están el libro de Doris Lessing, Canopus en Argos, serie de archivos, Canopus in Argos, Archive Series, comenzando con Sicasta, 1979, que trata el tema en general de intervención extraterrestre en asuntos terrestres tan a fondo como si siempre hubiera estado cubierta en ficción o en no ficción. Una de las mejores cosas acerca de sus teorías es que ella ni siquiera trata de mantenerlas autoconsistentes, sino que dramatiza muchas diversas alternativas que pueden ser deducidas de la información disponible sobre el tema. Aquí hay una cita de otra de sus novelas, Reunión para un descenso al infierno, 1971. A riesgo de aburrirle debo repetir que me temo que, repito, reitero, reenfatizo, no es una cuestión de su llevada al planeta Tierra como usted se de aquí. Usted perderá casi toda memoria de su pasada existencia. Usted, cada uno de ustedes llegarán donde ustedes mismos, quizás solos, quizás en compañía de uno con otro, pero con solamente una vaga sensación de reconocimiento, y probablemente desasociado, desorientado, enfermo, desanimado e incapaz de creer, cuando le dicen cuál es realmente su tarea. Usted se despertará, por así decirlo, pero habrá un periodo mientras usted está despertando que será como la recuperación de una enfermedad,
o cómo aparecer en un buen aire cuando ha estado en uno envenenado. Algunos de ustedes pudieran escoger no despertar, ya que el despertar será tan doloroso, y el conocimiento de su condición y de la condición de la tierra tan agonizante que usted será como un drogadicto, usted pudiera preferir continuar respirando en el olvido. Y cuando usted haya entendido que está en el proceso de despertar, que usted tiene algo por hacer, habrá absorbido suficientes de las características de los hombres de la tierra como para ser desconfiado, descortés, rencoroso, suspicaz. Usted será como una persona que se está ahogando, que ahoga a sus rescatistas, tan violentamente luchará en su propio pánico y terror. Y, cuando usted ha sido despertado a su condición real y se ha recobrado de la pena o la vergüenza de ver hasta qué profundidades se ha hundido, usted comenzará entonces con la tarea de despertar a otros, y usted encontrará que está en la posición de rescatistas de una persona que se está ahogando, o de un doctor en una ciudad que tiene una epidemia de locura. La persona ahogándose desea ser rescatada, pero no puede evitarse la lucha. La persona loca tiene episodios intermitentes de cordura, pero en medio de ella se comporta como si su médico fuese su enemigo. Y así, mis amigos, esto es todo. Este es mi mensaje para usted. Será duro. Cada pedacito tan duro como es de esperarse. Durante el periodo inmediatamente antes de mi avance, releí varios trabajos más antiguos de ficción especulativa. Aquí está una cita de Colin Wilson en Los parásitos de la mente, The Mind Parasites, 1967. Nosotros ahora tenemos una importante pista acerca del origen de los parásitos. Ellos no podrían existir aparte de la humanidad, porque ellos eran la humanidad. Y fue esto lo que trajo un nuevo nivel de conocimiento. Cuando yo le dije a ellos, el hombre no está solo, yo había entendido lo que esto significaba, pero todas sus implicaciones no eran claras para mí, yo estaba hablando acerca de la fuente del poder, significado y propósito. Ahora me di cuenta de que, en un sentido mucho más obvio y simple, no estamos solos. Nos hemos unido a la policía del universo, y hay otros. Nuestras mentes hicieron ahora contacto instantáneo con esos otros. Era como si hubiéramos enviado una señal, la cual había sido instantáneamente recogida por cientos de receptores, quienes inmediatamente señalizaban su presencia, de nuevo, a nosotros. El más cercano de estos receptores estaba situado solo aproximadamente a 4.000 millones de millas de distancia, una nave cruzando desde un planeta en el sistema Proxima Centauri. Y eso no es solo ficción especulativa por parte de escritores vanguardistas de la corriente principal quienes me ayudaron a prepararme para el avance. Literalmente miles de libros escritos durante los últimos 10 años en los campos de la ciencia ficción y fantasía contienen unos cuantos párrafos o unas pocas líneas de material útil. Aquí hay una ilustración de una fantasía moderna realística, Caminata misteriosa, 1983, por Robert Reverendon C. Caramon. ¿Por qué nos odia? Porque es una bestia codiciosa que utiliza el miedo para hacerse más fuerte. Se alimenta como un cerdo en un comedero, de las emociones humanas de desesperación, tormento y confusión, a veces atrapa revenants, y lo nos deja escaparse de su mundo. Se alimenta de sus almas, y si existiera un infierno, supongo que este debe de ser. Pero cuando trabajamos para liberar a esos aparecidos para tomar su sufrimiento en nosotros mismos y para hacer algo constructivo con él, estamos robándole a la mesa de cena al cambiador de forma, metamorfo. Enviamos a esas pobres almas hacia adelante, en donde el cambiador de forma, el metamorfo, no puede ya alcanzarlas. Muchos libros ocultos escritos para el lector general durante los últimos 15 años contienen material similar. La docena o así de libros de las 7 sobre almas, Oversoul 7, y los libros de Set producidos por Jane Roberts durante todo su periodo son un ejemplo, así como las obras recientes de Ruth Montgomery y Brad Steiger. Finalizaré con esta serie de citas con un par de obras que fueron publicados después de que yo comencé a hacer mi avance personal en 1983. Las ideas que ellos comunican fueron publicadas anteriormente de forma menos explícita, por lo que ya me eran vagamente familiares en 1983, pero siento que este capítulo será más efectivo si cito la mejor versión del material ahora disponible. Primero, de El fuego interno, 1985, de Carlos Castañeda. Ellos vieron que es el águila quien otorga la conciencia. El águila crea seres sensibles para que vivan y enriquezcan la conciencia que les da la vida. Ellos también vieron que es el águila que devora la misma conciencia enriquecida después de hacer que los seres sensibles renuncien a ella en el momento de su muerte.
Seres sensibles viven solamente para enriquecer la conciencia que es el alimento del águila. Y terminaré con un párrafo del libro de George Calle Andrews, Extraterrestres entre nosotros, Extraterrestrials Among Us. La energía psíquica humana pudiera ser el equivalente de combustible para cohetes o cocaína para los habitantes de otras dimensiones. Visto desde este ángulo, las guerras, de otro modo sin sentido entre los devotos de diversos dioses celosos, que ha sido un recurrente constante a través de la historia humana, toman una motivación racional. Explicaría también por qué ha sido acordada tal importancia extraordinaria a la opción de cada individuo de cuál deidad adorar. Rindiéndole culto a una deidad específica, uno canaliza energía psíquica en una dirección específica. Reconozco que toda la gente mencionó en este capítulo hasta la vez, y muchas otras también, contribuyeron al conocimiento básico que me ayudó a entender las comunicaciones con espíritus citadas en la parte 2, más adelante. Encontré ideas útiles en literalmente cientos de libros y artículos. Los trabajos mencionados aquí son solamente un ejemplo para mostrar la amplia variedad de fuentes en donde tal información puede ser encontrada. Yo no puedo destacar uno solo o unos pocos como siendo más importantes a este proceso que los otros. Los artículos importantes de información y teoría en los libros de todos esos autores están presentes solamente como pasajes aislados empotrados en material de mucho menos valor. Yo tuve una constante guía psíquica de mis espíritus guías mientras investigaba este material, y esto me ayudó a reconocer lo que era válido y relevante de lo que no lo era. Mi selección del material para este capítulo tiene por objetivo ayudar al lector a extraer aproximadamente la misma información de esta literatura, como lo hice yo. Continuaré con más de este proceso en el siguiente capítulo.